Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Iván Sebastián Falcón Álvarez y les voy a hablar un poco sobre electricidad y magnetismo. Voy a contestar una serie de preguntas para resolverlas. La primera pregunta dice, ¿qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad hoy en día? Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como por ejemplo la energía calorífica, la cual la utilizamos en la estufa día con día. O por ejemplo la energía lumínica, en la cual la utilizamos en alguna lámpara o en algún foco. Y la otra aplicación puede ser en la energía mecánica, la cual la podemos ocupar en algún motor. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se les pueden dar? Bien, la primera ley de Kirchhoff dice que permite calcular las corrientes, voltajes y resistencias en circuitos eléctricos para calcular consumos de energía, calibración y normatividad de los cables, así como los componentes eléctricos. Su aplicación va desde los transistores a los ordenadores o computadoras, pasando por sistemas servomotrices. La segunda ley establece que la suma algebraica de las diferencias de potencial, incluido el voltaje suministrado por las fuentes de voltaje y los elementos resistivos en cualquier bucle, debe ser igual a cero, por ejemplo, en un bucle sin nodos. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es la función en circuitos eléctricos? Se define como alta tensión a las tensiones superiores a 36.000 voltios. Este nivel de tensión se emplea para la electricidad desde las centrales de generación hasta los centros de consumo. Asimismo, pueden estabilizar el circuito eléctrico de modo que éste funcione correctamente. Para que esto suceda, los cálculos de la corriente, del voltaje y de la resistencia deben ser precisos. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Bien, tenemos el método de análisis por mallas, el método de análisis en conjuntos de corte básico, el método de análisis por lazos básicos, modificación de la geometría de los circuitos, circuitos con fuentes dependientes y circuitos con aplicaciones en amplificadores. ¿Cuáles son las aplicaciones de un capacitor? Un capacitor o condensador eléctrico es un dispositivo que se utiliza para almacenar energía, o sea, una carga eléctrica, en un campo eléctrico interno. A este dispositivo se le considera como un componente pasivo y sus aplicaciones pueden ser en circuitos electrónicos, digitales y analógicos, o incluso en alguna lámpara de xenón o en algún automóvil. Bien, hasta luego.